Obra social de Casinos de Tenerife patrocina este espacio. Muy buenas, don Fran Darias. Buenas tardes. Veníamos hablando de la importancia de conocer la diabetes como enfermedad que a veces aparece de forma silente. No sabemos que somos diabéticos, pero está ahí, con lo cual nos convertimos en personas de riesgo. La mejor herramienta, sin duda, la información para la prevención, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquella diabetes que por lo menos se puede prevenir, que es sobre todo la diabetes tipo 2. Pues hay que recordar que de momento la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero sí que es verdad que el 90% de los total afectados de diabetes corresponden a esta diabetes, la tipo 2, que era una diabetes que antes se asociaba más a la edad adulta y que, bueno, representaba como factores de riesgo más importantes personas que tenían antecedentes familiares con diabetes, personas con exceso de peso, incluso y más todavía con obesidad, personas con colesterol elevado, con hipertensión, cifras altas de tensión, e incluso personas, en el caso de las mujeres que tienen a niños con bebés con más de 4 kilos al nacer o han tenido lo que se conocía antes como el azúcar en el embarazo, que no es otra cosa que la diabetes gestacional. Cualquiera de estas personas, imagínate qué abanico tan grande, podría desarrollar diabetes. Ustedes están trabajando no solo con adultos, ustedes quieren desde el comienzo del problema, incluso hablamos de educación infantil con la diabetes. Sí, en este punto nos metemos ya de lleno con el otro tipo de diabetes, que suele ser que es la diabetes tipo 1, que suele afectar en la mayor parte a niños, a adolescentes o a jóvenes en los primeros años de su edad adulta, ¿no? Eso no quiere decir que no haya diabetes tipo 2. Desgraciadamente empieza a haber también diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes, debido sobre todo a los malos hábitos alimenticios a los que estamos sujetos mucho los canarios y sobre todo, bueno, pues a tener una población que empieza a tener cifras pues, de obesidad importante y sobre todo de exceso de peso, ¿no? Hay que recordar que la enfermedad prevalente o una de las más prevalentes, la diabetes pediátrica, es la diabetes tipo 1, que esa sí que es una diabetes que no se puede prevenir, que no está asociada a los malos hábitos alimenticios, por lo menos no se ha conseguido demostrar que eso sea así, que tiene otro origen distinto, aunque el tratamiento se parece mucho a la diabetes tipo 2. En ese caso tenemos a chavales y a adolescentes, sobre todo que tienen una problemática distinta a la que pueden tener los adultos en general, ¿no? Y hay problemas a lo mejor en cuanto a la integración de estos chavales en los colegios, que es una de las demandas mayores y más importantes que tienen las asociaciones de pacientes como la nuestra, donde hay problemas para tener una escolarización normalizada. Bueno, que la información con las patologías como el tema de diabetes es fundamental, desde luego. La información puede venir por diferentes fuentes, ya puede ser escrita, ya podemos verla también a través de Internet. Y también está el propio profesional, que es aquel que da las pautas adecuadas para el tratamiento de la diabetes. Desiree, te corresponde una de las partes más importantes porque la información la tenemos a mano, pero la práctica es fundamental en determinados aspectos con esta enfermedad. Sí, en diabetes es fundamental lo que es la educación diabetológica y sobre todo en el caso del niño, ¿no? Entonces es importantísimo cuando son chiquitines aprender con los padres, educar a los padres y a medida que sean mayores pues ya ir educando al niño. Entonces es un periodo que pasa por muchas fases y es importante sobre todo el reforzar al niño constantemente para seguir adquiriendo habilidades, pues tanto en la alimentación, jugar con los alimentos, con las raciones. Luego también se enseña al niño a pinchar, pues si son chiquitines, pues el dedito, que ellos te pongan el dedito. Luego a medida que van siendo más mayorcitos, pues ya se pinchan ellos solos. Y a partir de los 8 años ya se empiezan a pinchar la insulina solo. Fran, llegamos
entre comillas, al final de este recorrido, porque hay mucho que hablar sobre la diabetes y nos hemos puesto aquí no por casualidad. Es que tenemos detrás un eslogan muy significativo. La diabetes puede costarle un riñón. Actúe ya. Esto tiene su razón de ser. Sí, bueno, esto concretamente es una campaña de la Federación Internacional de Diabetes en relación al Día Mundial de la Diabetes del año 2003 y tiene muchísima razón, está claro. La diabetes, el mensaje sobre todo que le damos a las personas que ya padecen esta enfermedad es que según cómo trates a la diabetes te tratará a ti. Es decir, si tratas bien y controlas bien tu diabetes, pues la diabetes no te tiene por qué dar mayores problemas, no tienes por qué saber complicaciones y si estas vienen tan a largo plazo que no te vas ni a dar cuenta ni van a ser importantes. Pida siempre asesoramiento a los profesionales para saber qué es lo que hay que hacer, recibir educación diabetológica, que nosotros lo que estamos siempre continuamente demandando, ¿no? Que los afectados tengan educación diabetológica y si en el caso que no tenga la diabetes, que no baje la guardia, que intente evitar esos factores de riesgo al menos, ¿no? Que intente pues cuidarse más, hacer una alimentación saludable, hacer ejercicio físico y vigilarse esos niveles de azúcar cada año al menos, ¿no? Eso es lo más recomendable. Bien, pues yo creo que poco más podemos añadir. Cuidarse cuesta muy poco, solo un poco de información, un pequeño gesto, una pregunta en su centro de salud y a vivir completamente tranquilos y disfrutando de la alimentación, que es muy importante, además es muy sana, para tener una vida, como él dice, sin ningún tipo de riesgo en lo que a diabetes se refiere. Bueno, pues ahora hablamos con Francisco Javier Darias, gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y tenemos también con nosotros a una afectada, adulta ya, María Candelaria Peraza. Peraza, Luis, sí. Muy buenas tardes también, Hola, buenas bienvenida. tardes, ¿qué tal? Gracias. Y al padre de una niña, Blanca, me decías, de 10 años, ¿verdad? Arturo Mateo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo veíamos un poquito en el vídeo, pero ¿me puedes comentar? Me decías que había 2 tipos de diabetes, ¿verdad? Bueno, hay más tipos, pero las que más predominan son la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, son las más frecuentes, ¿no? Hay otros tipos de diabetes como la que le suele dar a las mujeres cuando están embarazadas, diabetes gestacional se llama, que le suelen dar un porcentaje importante de mujeres embarazadas que la contraen. Y luego, bueno, sobre todo fundamentalmente son esos 2 tipos los que más predominan, ¿no? La diabetes tipo 1, que es la que suele afectar más a niños, a adolescentes o a las personas en los primeros años de la edad adulta, y la diabetes tipo 2, que es la que suele darle a personas mayores de 45 años con una serie de factores de riesgo, ¿no? Aunque realmente ahora está empezando a aparecer también la diabetes tipo 2 en niños y es porque está también relacionada con la obesidad, ¿no? Porque se habla de que la diabetes es una de las enfermedades con más auge también en los últimos años, que más incidencia tiene, y a ello contribuye todo, los hábitos que tenemos, sobre todo pues, en las sociedades desarrolladas, todos estos hábitos cada vez llevan a que haya más personas con esta enfermedad. Sí, esto sobre todo en la diabetes tipo 2. Hay que dejar claro que la diabetes tipo 2 está muy relacionada con el sedentarismo, con el exceso de peso, la obesidad, la falta de ejercicio, al fin y al cabo, y también con problemas quizás metabólicos como tener hipertensión, tener colesterol, triglicéridos. Las personas que están en una de estas situaciones son candidatas a tener diabetes tipo 2 y lo que es peor, incluso a tenerla y no saber lo que la tienen, ¿no? Aproximadamente, como se dice en el vídeo, como se llega a decir, habrá alrededor de 70.000 personas en Canarias pueden tener la diabetes tipo 2 y no saberlo, ¿no? La diabetes tipo 1 no está tan relacionada, o por lo menos no se ha buscado una relación directa con el tema de alimentación, viene por otros factores, que muchos de ellos están incluso en investigación porque no se sabe el origen en concreto, y sí que es verdad que, bueno, que representa el 10% de todas las clases de diabetes, el 90% restantes son la mayor parte de personas con diabetes tipo 2, ¿no? Candelaria, por ejemplo, en tu caso, tú ya se te detecta de adulta, ¿cómo...? Se me detecta a los 19 años. En el momento actual voy a cumplir 50, pues voy a cumplir 31 años de diabetes. Llevo más años con diabetes que sin ser diabética, con lo cual es una constante a lo largo de mi vida. Y creo que es importante lo que decía Fran, hay una gran masa de población de tipo 2 que es la más conocida, pero después hay otra, que es la tipo 1, que es la que nos afecta siendo niños, jóvenes y adolescentes, que tiene unas características propias, especiales, porque se dan un proceso muy concreto, pues de 12, 13 vamos a suponer, o en plena adolescencia, en plena edad joven de 19 años. Entonces, claro, tiene unas características muy propias y muy diferentes, tanto en su aparición como en su desarrollo. Yo a veces digo que
casi yo prefiero que me hubiera parecido como me pareció antes, porque me he adaptado, he aprendido a vivir con ella. Quizás a lo mejor con 50 años, no lo sé, no sé si me hubiera costado más, pero desde luego ya para mí es como llevar gafas. Entonces hay que aprender a vivir con diabetes y con mucha calidad de vida. Hay que tener una adherencia importantísima al tratamiento y asumir la enfermedad siempre con calidad de vida. Porque ¿qué implica para ti en tu vida diaria? Pues lo más importante son las dosis de insulina, que son el pan nuestro cada día. O sea, te levantas igual que te lavas la boca o que te lavas la cara, tienes que ponerte la insulina. Eso es fundamental. No podemos vivir sin la insulina. No podemos. Entraríamos en un proceso de deterioro grave. Eso sería lo primero. Y segundo, después, adaptar mi vida a la diabetes, no la diabetes a mi vida. Adaptar mis comidas, adaptar mis hábitos de vida, en general en mi profesión. Afortunadamente, como decíamos antes, hay muchísimas de tecnologías que nos permiten controlar. Eso hace 30 años no había un medidor que te permitiera saber en cada momento qué cantidad de glucosa tenías para poder administrarte una unidad más, una menos. Entonces hemos ganado también con las nuevas tecnologías y con todo lo demás que está en proceso de investigación. Arturo, y por ejemplo en el caso de los niños, tu hija Blanca tiene ahora 10 años, ¿a qué edad se le detectó? Bueno, ella debutó, que es el término que se utiliza clínicamente, con 5 años. A los 5 años se le diagnosticó la diabetes y lleva 5 años de evolución. Bueno, la verdad es que a nosotros, la familia, pues así fue un gran impacto. Inicialmente, pues en fin, es un shock, no solo para la propia pareja, sino incluso para los hermanos. Afecta a la convivencia, pues, de los hermanos, afecta a la convivencia incluso conyugal. Pero lo más importante creo que afecta a la convivencia de la persona con diabetes en su entorno escolar, que es el caso mío, ¿no? Ha sido quizá una prueba de madurez para mi hija el tratar de convivir con su enfermedad en el colegio y que la acepten como una más. No que la vean como una persona extraña, no la vean como la niña diabética, sino la niña con diabetes, de tal forma que pueda hacer una vida exactamente igual que la del resto de niños, comiendo sus raciones de hidratos en el comedor, haciendo deporte y lo único que teniendo, pues, las cautelas que tiene que tener una persona con diabetes es hacerse las glucemias, comer sus raciones de hidratos de carbono según unas pautas determinadas y, por supuesto, ponerse su insulina, inyectarse su insulina. Y supongo que a estas edades el papel del colegio es fundamental. ¿Qué tiene que hacer desde la escuela? ¿Cuál es el tratamiento que le tienen que dar a un niño que tiene diabetes? ¿En qué tienen que estar pendientes de él? Bueno, en nuestro caso, y quisiera hacer un inciso, para nosotros fue fundamental el hecho de acudir a una asociación. El asociacionismo es muy importante, puesto que digamos que aquellas carencias que tiene el sistema educativo, que tiene el sistema sanitario, nos las ofrecía en este caso la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Allí encontramos personal muy cualificado y en primer lugar pues lo que reclamamos un poco fue que se formara al personal del colegio, tanto al personal docente como al personal del propio comedor, puesto que mi hija va a comedor, para que supieran, primero que nada, qué es la diabetes y segundo, que era una enfermedad con la que se puede vivir perfectamente y hacer una vida normal. Entonces, digamos que la psicóloga de la asociación fue al colegio y impartió charlas pues, al personal docente, al personal de comedor, para explicarle pues, cuál era la sintomatología que puede tener, las complicaciones y las pautas a seguir. Y eso fue fundamental. Y ahora ya con 10 años, 5 años después de su debutar, me dijiste que se decía, ¿no? ¿Cómo lo lleva? ¿Ya es una cosa que tiene también integrada, como nos decía Candelaria? Sí, la verdad es que hoy en día podemos, digamos que respirar tranquilos. Ha sido, si no un calvario, ha sido una prueba de aprendizaje para ellos y también para la familia. Y hoy en día, pues, en fin, gracias un poco a las nuevas tecnologías, pues, digamos que gozamos una mejor calidad de vida todos y sobre todo ella. Ella hoy en día, pues, con el móvil nos llama por teléfono. Nos dice, pues mira, papá, tengo tanto de glucemia, me voy a poner tanto de insulina, voy a comer tantas raciones, incluso a veces ni nos llama y toma ella autónomamente esas decisiones, que es parte del proceso de aprendizaje que tiene que tener ella para tener esa autonomía personal, que es la que nosotros queremos, sobre todo en bien de su salud. Y habla mucho de las nuevas tecnologías. ¿Qué avances hay por ese campo? ¿Llegan aquí a las islas? ¿Llegan a todas las personas que están afectadas? Bueno,
realmente una pregunta con quizás dos partes. Prefiero contestarle sobre todo la primera, que no son las nuevas tecnologías en el tema de diabetes. Puede haber, pues, en términos farmacológicos, medicaciones nuevas, igual que ha habido insulinas nuevas. No tiene nada que ver las insulinas que se ponía, por ejemplo, Candelaria cuando ella debutó con 19 años, que las insulinas que están hoy en día. Eso es un adelanto. Y es algo que, bueno, de manera, digamos, relativa sí que llega a Canarias igual que en el resto de regiones del resto de España o del primer mundo, ¿no? Hay otras que quizás tardan más en llegar y de hecho ha sido así. Por ejemplo, las terapias con bomba de difusión continua de insulina, que son las conocidas como las bombas de insulina, que bueno, ahora sí que se colocan en Canarias, quizás muchísimo menos que las que se están colocando en el resto del Estado, y donde sobre todo hay una carencia en cuanto a bombas puestas a niños y muy poquitos adolescentes, ¿no? Eso realmente es un perfil determinado. No todas las personas que llevan insulina tienen por qué llevar una bomba de insulina. Hay un perfil determinado que tienen que cumplir y en este caso se recomienda como alternativa a la bomba de infusión. En ese caso, Canarias, a pesar de que sí que se colocan bombas aquí, realmente la mayoría son adultos con diabetes, pero no en caso a niños, ¿no? Por diversos motivos que a lo mejor podemos empezar aquí a hablar, pero sobre todo es que no se están colocando y es una de nuestras demandas que se empiece eso a revisar, porque hay niños que están en situación de tener una bomba de insulina, ¿no? Y creo que Canarias está preparada, tiene profesionales cualificados para llevar a cabo esa función, ¿no? Y luego, para la gente que no sabe, ¿la bomba de insulina en qué facilita? Bueno, es una bomba de difusión continua. Realmente es un aparataje muy parecido a lo que puede llegar a ser un MP3, de su tamaño, ¿no? Externo. Exactamente, y bueno, a través de un catéter, que son realmente los modelos que se están utilizando la mayor parte aquí en España, pues va suministrando poco a poco la insulina. Realmente las ventajas que tiene es que sobre todo la persona no tiene que estar pinchándose con el bolígrafo varias veces al día. Eso realmente lo tiene ahí de forma continua y cada 3 días tiene que cambiar, digamos, sus consumibles, que son su catéter y, digamos, el material que hay que cambiar, renovarlo por otro. Y luego tiene también las ventajas que es más estable, ¿no? Los episodios de hipoglucemia, que son bajones de azúcar, o hiperglucemia, subidas de azúcar elevadísimas, pues suelen ser menores, ¿no? También es verdad que la persona tiene que tener una alta formación en diabetología, lo que nosotros llamamos educación diabetológica. Tiene que conocer muy bien cómo funciona el sistema de reparto de raciones, lo que decía antes Arturo, de los hidratos de carbono, para saber manejarla. Y bueno, en el caso de un niño sí que es verdad que hay que pues poner unas precauciones un poco mayores, ¿no? Los padres tienen que también estar muy bien formados y su entorno más cercano, ¿no? En eso sí tenemos pues quizás unas carencias importantes aquí en Canarias y bueno, también quizás la educación diabetológica que no es tan extendida como nos gustaría, ¿no? Claro, que piden también esa formación, no solo pues los padres, la sociedad un poco sí, pero también los propios profesionales sanitarios. A la hora de ustedes acercarse a ellos, ¿se encuentran que hay carencia en ese sentido? Que no están... Sí, vamos a ver, nosotros llevamos años, sobre todo, pues pidiendo a la Consejería de Sanidad que se facilite educación diabetológica a las personas con diabetes, a todas las personas con diabetes de Canarias, ¿no? Tanto tipo 1 como tipo 2. Eso no quiere decir que no tengamos profesionales que no estén adecuados, que no estén formados. Sí que los hay profesionales que están bien formados en educación diabetológica, pero todavía no son suficientes. Creemos que se tiene que hacer un aporte mayor, hay que hacer un esfuerzo para formar a profesionales que no tienen por qué ser siempre endocrinólogos, que son los que tienen que ver el tema de la diabetes, que tienen un papel, por supuesto, muy importante, sino también a otros como médicos de familia, enfermeros, enfermeras, que puedan tener una formación más exigente en educación diabetológica para que ellos a su vez la impartan a los afectados. Hemos detectado carencias en ese apartado. Muchas personas no saben o no tienen ni mucha idea en cómo llevar la alimentación y es fundamental, es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes y sobre todo en las personas con diabetes tipo 2. Quizás los que tenemos diabetes tipo 1, al estar más cerca de, en este caso, la atención especializada, pues tenemos más facilidades porque ahí, a ser menos también nosotros, están los profesionales como los endocrinos, las enfermeras educadoras en diabetes. En la parte de primaria, no quiero decir, por favor, ni que se me entienda mal, que no hayan profesionales que no estén formados adecuadamente. Sí los hay, pero son pocos. Y ahí es donde hay que invertir más porque el 90% de las personas que tienen diabetes en Canarias acuden a los centros de atención primaria, ¿no? Entonces hay que hacer esfuerzos para mejorar la formación de profesionales que den luego educación diabetológica a los pacientes. Candelaria, y lo que es en la sociedad, ¿se encuentran con que hay algún tipo de discriminación? La gente lo tiene totalmente, porque no es quizás como pues otras enfermedades. A veces nosotros hemos tenido aquí otras asociaciones pues que nos dicen eso, que se sienten como, o cuando son niños o depende, pues se sienten marginados en algún sentido. Yo creo que ya esto con el tema de la diabetes no...
es una cosa quizás más íntima me también, imagino ¿no? que habrá de todo, Sí. habrá de todo, ¿no? Habrá gente que se pueda sentir más o menos discriminado por con quién se relaciona, por dónde se mueve, por lo que hay a su alrededor. Es fundamental también, en lo que decía Fran antes, en el tema de la educación, el ámbito psicológico, especialmente con los niños, con los adultos también, porque también a veces la propia persona no sabe cómo llevarlo, no sabe cómo lo tiene que hacer y a veces se limita a sí mismo por el desconocimiento, por la mala información que hay. A veces la información no siempre es información, a veces la información produce desinformación o los mitos. Hay muchos mitos alrededor de lo que es una persona con diabetes y eso hace que la propia persona quizás se vea limitada. Yo me imagino que habrá gente, seguramente habrá gente que se siente discriminada, especialmente en el ámbito laboral, por esos mitos que creen que no eres capaz de desarrollar un determinado trabajo porque asumen que esa enfermedad invalida, imposibilita, en su grado más grave, pues yo qué sé, un tema de ceguera, un tema de trasplante de riñón, en esos casos sí limita, pero hay otros casos que no te imposibilita desarrollar tu vida y tu profesión. Sin embargo, sí hay mitos con respecto a esta persona que no entre porque si le da un bajón de azúcar, a ver qué vamos a hacer, o sea, se supone que tiene que estar formada. Yo tengo que estar formada cuando estoy trabajando. De hecho, hay personas con diabetes y la tipo 1, que es la insulino dependiente desde el principio, que son deportistas de élite. Claro. Entonces, que, bueno, quieren decir eso, que con un buen control de diabetes, la diabetes no tiene por qué dar problemas. Lo único que tiene es esas peculiaridades que comentaba Arturo, que hay que hacerle caso, está claro, y que te tienes que poner la insulina y que tienes que tener todo lo que entra por tu boca a la hora de alimentarte, tienes que contabilizarlo para saber luego cómo jugar con el tema, los que te tratamos con insulina, las personas que a lo mejor con fármacos no pueden hacer esos cambios, pero sí que al menos saber qué es lo que está entrando por su boca para ver cómo va a influir en sus glucemias, ¿no? Y hay personas que realmente lo llevan tan bien, que son deportistas de élite y juegan al baloncesto al primer nivel, como los hay gente que ha subido al Everest con diabetes, hay actores y actrices de primera línea, incluso en Hollywood, que son personas con diabetes y bueno, eso quiere decir que bien controlada la enfermedad se puede hacer una vida normal y corriente con una gran calidad de vida enorme, igual que cualquier otra persona, ¿no? Y bueno, sigo, perdona que te haya cortado. No, tranquilo, ¿no? Sí, yo reitero lo que él dice, con una buena formación, con una buena asunción de la enfermedad, en asumir qué es lo que me pasa y qué es lo que me pasa cuando me siento así, qué tengo que hacer, con lo cual me siento más independiente, tengo más calidad de vida y puedo desempeñar multitud de trabajos. Habrá algún otro que tendré que tener mis precauciones, por ejemplo, si voy a bucear, pues tengo que tener unas serias precauciones, pero en general la mayoría de la población tiene que tener precaución al bucear. Entonces es adaptarnos a vivir porque hay otras muchas dificultades de carácter orgánico, de enfermedades de carácter orgánico que limitan también. Pero si aprendes a vivir con ellas y tienes calidad de vida y te formas y estás segura de las cosas, pues siempre dudarás, pero dudarás menos, ¿no? Bueno, pues chicos, nuevos retos que ven ustedes que tiene ahora la asociación, que tiene pues el colectivo de todas las personas diabéticas a lo mejor para reivindicar o caminos por los que ir andando. ¿Quieren destacar algo? Bueno, yo sobre todo, por supuesto ellos pueden comentar lo suyo, yo quería sobre todo hacer un inciso también a lo que comentaba antes Candelaria de la discriminación. Nosotros, claro, al ser una asociación tenemos un aspecto mucho más general y es verdad que hay casos como el que comentaba Arturo, en que su hija se ha podido intermediar en el centro escolar y se ha podido adaptar el centro escolar a las peculiaridades de la diabetes de su hija, ¿no? Y así hay otros centros escolares que también han tenido una buena reacción, nos han abierto sus puertas y se han dejado asesorar. Lo que hay que dejar claro es que una asociación como la nuestra es una asociación pequeña, con recursos muy pequeños y realmente no podemos cubrir toda la demanda que está llegando ahora mismo de los centros escolares para poder dar charlas formativas a profesores, personal de comedor que adapten o por lo menos que tengan los conocimientos básicos para que tengan los niños con diabetes una escolarización normalizada, porque sí se dan casos, nosotros hablamos en términos generales, sí se dan casos de discriminación en centros escolares. Esta es una de nuestras demandas principales. En el Manifiesto por la Diabetes, que editamos todos los años por el Día Mundial de la Diabetes y que presentamos a la Consejería de Sanidad, no sé si lo pueden ver lo pueden enfocar, aquí bueno se recoge
recogen las principales reivindicaciones que los afectados de Canarias pedimos al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Sanidad en este caso. Y en primer punto, o uno de los primeros puntos, hemos incluido este problema de vamos a ver si por aquí, que no lo veo, sí, el problema que hay en los centros escolares, ¿no? Hay centros escolares, que vuelvo a repetir, que se adaptan muy bien, que tienen interés, y nosotros podemos darles la información adecuada para que el niño esté normalizado en su entorno escolar, pero hay otros que no. Ahí hemos tenido problemas y entonces pues se producen situaciones como que al niño no se le deja ir de excursión, o que al niño, por ejemplo, lo quieren apartar del comedor o no lo quieren incluso tener en el comedor porque tiene que tener, según ellos, una dieta especial. No tenemos ninguna dieta especial, únicamente las personas con diabetes tenemos que comer de una forma saludable, es una dieta equilibrada, y de ahí ya sabemos cómo tenemos que picotear. Entonces, lo que quiero decir es que la asociación no puede cubrir todos los casos que se están planteando, que están llegando a la asociación. Entonces, nuestra propuesta es que la consejería, y se va a hacer la próxima semana, sin ir más lejos, una reunión entre responsables de la Consejería de Educación, responsables de la Consejería de Sanidad y nosotros como asociaciones federadas que estamos en Canarias, la FADICAN, para resolver el problema de la diabetes en el colegio, que es un problema, digamos, bastante importante, que produce sí bastante discriminación y que marca, de hecho, a muchísimos niños de por vida, si no se ataja a tiempo el problema, ¿no? Bueno, pues espero que les hagan caso, que es lo importante, que puedan llevar a cabo ya todas esas reivindicaciones. Y desde aquí muchísimas gracias. Yo creo que con esto la gente pues va conociendo un poquito más también, porque pues hay mucho desconocimiento quizás entre las personas que no padecen esta enfermedad. Y muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a ustedes. Casinos de Tenerife ha patrocinado este espacio.